Bueno, como mencioné, ya nos fuimos hasta el Bajo Mije. En el Bajo Mije, en San Juan de Chicobi, que es una región Mije, por ejemplo, se toca mucho el fandango y el son ismeño. Después yo salí de por allá, ¿no? Y vengo caminando, ya escuchamos varias piezas. Y estuve mucho en Yalalac y en Xochila, que como les decía, yo considero a estos dos lugares estilos muy diferentes y que se hacen presentes, ¿no? Por ejemplo, actualmente la banda del maestro Gabriel Ríos, la nueva generación, tiene un estilo único, tal vez es la mejor banda en este momento, una de las mejores bandas que tiene un estilo propio, una cadencia propia. Y también decía con la banda de Yalalac, ¿no? Tienen un toque muy peculiar. En el disco Manic que hice con en el disco Alientos del Bajo Mije que hice con Secam, ahí hice unos sones y jarabes, como yo considero que es más o menos el estilo de Yalalac, se llama Otro Día en Yalalac. En este disco con el CIS hicimos unos sones y jarabes más o menos al estilo de Xochila. Estuve mucho en Xochila, me hice de muchos amigos y además me gusta mucho el mezcal de ahí, ya me volví un consumidor único y también el de olla, ¿no? De Jaime. Entonces, ahorita van a escuchar una pieza que se llama Xochilita, así le llamé yo, pues porque es un pueblo chiquito, muy bonito, me parece muy bonito, muy organizado y tiene unas fiestas muy chidas. Entonces, vamos a tocar Xochilita, son sones y jarabes, ojalá les guste.
Antes de que acabemos,